Marlon Arturo Flores Vargas es licenciado en Psicología por el Instituto Tecnológico de Sonora, especialidad en Psicología Clínica Hospitalaria en el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, avalado por la Universidad del Valle de México. A su vez, laboró en dicha institución como psicólogo de tiempo completo. Cuenta con diplomado internacional en Tanatología y Resiliencia por la AEPSIS, Asociación Española de Psicología Sanitaria, y Anáhuac, Puebla. Se encuentra actualmente en formación en máster en procesos de duelo especializado en temas de duelo infantil, perinatal, de pareja, duelo por muerte por suicidio, duelos desautorizados y duelo en catástrofes y emergencias, por el programa de Apertus Psicólogos de Madrid, España. Encabezado y supervisado por el doctor José González Fernández, galardón con el premio Lafourcade Ponce 2011 y el Colegio de Psicólogos de Madrid. Actualmente es docente en la licenciatura de Psicología Clínica en la Universidad Durango Santander, Campus Ciudad Obregón. Es titular de la unidad de duelo Robles, que pertenece a Robles Funerales, empresa líder en el ramo en el noroeste del país. Coordina al equipo de psicólogos de dicha unidad, donde se brinda atención psicológica individual, grupos de acompañamiento para usuarios de Robles Funerales y está abierto a toda la comunidad. También se brinda sensibilizaciones a empresas, escuelas, se tienen convenios con instituciones de gobierno en temas especializados en el duelo. Puede empezar su conferencia, Marlon. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los colegas. Es un gusto estar aquí. Vengo barrido casi porque tuvimos algunos eventos el día de hoy de la unidad. Estuvimos ahí con Hospital San José, tuvimos hoy curiosamente 15 de octubre es el Día Internacional, no sé si lo sepan, de la visibilización del duelo perinatal. Bueno, es gestacional y neonatal, ¿no? Pero tuvimos una conferencia magistral con un especialista, entonces pues toda esa actividad y cerramos con broche de oro con esta conferencia. Un gusto. Esta conferencia la llamé técnicas para favorecer la resignificación en el duelo. Aquí, lo importante, independientemente en el modelo que ustedes manejen o en qué se especialicen, aquí el duelo, a la vez que es complejo, pues también al momento que nosotros acompañamos a los pacientes, usuarios, dolientes, voy a usar esos términos porque es importante saberlos, ¿no? Que no solo es pacientes, sino usuarios o dolientes, ¿no? Aquí hay que poner atención en que los procesos de duelo en sí son complejos y también es importante que también podamos saber que tenemos la oportunidad de acompañar a estas personas que acuden a nosotros y poder tener la oportunidad de transformar todo eso que ellos sienten, el dolor sobre todo, ¿no? Bien. Y lo que quiero el día de hoy es más que darles las técnicas, es decir, que sí vamos a hablar de ellas, pero tendríamos que tener un módulo completo, es una clase casi de maestría esta, entonces que se abarcan varias sesiones para poder dominar y también bajo supervisión este tipo de técnicas, pero sí que puedan tener una noción de qué se puede trabajar con los pacientes para poder significar la pérdida, integrar la pérdida de la vida, sobre todo no de las personas que acuden a nosotros. Bien. Bueno, empiezo con esto, que es, pues, no sé qué igual sé que no tienen cámaras ahorita encendidas, pero igual si pueden ahí poner en los comentarios, ahí algunas participaciones, pero si no me equivoco o están de acuerdo conmigo, estos son, pues, estrellas, no es un cielo estrellado. Tengan en cuenta esto, las estrellas. Vamos a hablar sobre ellas ahorita al inicio y al final también vamos a cerrar con esto. Y para ustedes les va esta pregunta. ¿Qué sientes con la palabra sembrar? O también, pues, ¿qué les evoca el ver estas imágenes, el recordar cuando, no sé si les ha pasado que en sus casas o con sus abuelos o algún familiar, ustedes mismos han sembrado con tierra fresca o han ido a un campo, cómo huele, cuáles son las sensaciones que les evoca?
o qué significa para ustedes la siembra en sí. Entonces, pensemos en eso. ¿Qué les trae a ustedes la palabra sembrar o el sembrar? ¿Ok? Sí, entonces son estrellas y sembrar. ¿Vale? Bien. Yo que estoy como titular en la unidad de duelo Robles, nos llegan estas, quizás una recopilación de las preguntas en los motivos de consulta que más recurren las personas que llegan a nosotros, que son estas. Las voy a leer. ¿Se vuelve a ser feliz? ¿Seguirán estas imágenes que me persiguen? ¿Podré volver a confiar? ¿Sentiré alguna vez calma otra vez? ¿Esto terminará? ¿Se puede sufrir más todavía? ¿Crees que algún día vuelva a sonreír nuevamente? ¿Desaparecerán las pesadillas? ¿Se quitará la sensación de estar muerto en vida? Todo esto y más llegan con las personas que están en un proceso de duelo, ya sea anticipado, lo estén viviendo en este momento, pero es lo que más vemos en los motivos de consulta y lo que más se cuestionan las personas en los procesos de duelo de las personas que acuden a nosotros, ¿sí? Y también vamos a tomar en cuenta, porque lo vamos a ver al final, estas 4 cajitas que tienen unas iniciales que son EPT, TEPT, a lo mejor algunas la han escuchado, ETC, y la otra es un paréntesis, ¿sí? Recuérdenlas porque al final las vamos a retomar y es importante que las puedan tener en su mente, no las pierdan de vista, ¿vale? Bien, si vamos a hablar de técnicas para significar el duelo, tenemos que hablar de rituales. A lo mejor han escuchado sobre esto, o lo han utilizado en su consulta, o con algún colega, o han leído sobre eso, pero esto es básico, dominar o utilizar los rituales como técnicas para favorecer el duelo. Y para ello tenemos que primeramente conocer qué son los rituales, ¿sí? Aquí tengo una definición. Los rituales tanatológicos son ceremonias y actos simbólicos tradicionales o personales diseñados para honrar, agradecer, despedir y procesar la muerte de un ser querido, facilitando así el duelo, la aceptación de la pérdida y la sanación emocional del doliente. Estos rituales los vamos a clasificar en 2, formales e informales. Los formales pueden ser como, por ejemplo, los funerales, ¿sí? O algo más íntimo, ¿no? Y los informales, pues pueden ser encender una vela, escribir una carta, saldar cuentas pendientes, un cierre emocional, ¿sí? Encontrar apoyo social, puede ser, ¿no? Pero tengámoslo en cuenta porque son necesarios, ¿sí? Parte de la creatividad de cómo vamos a hacer las intervenciones con los pacientes en este tipo de procesos, ¿sí? Son básicos para que sea parte de nuestras sesiones, ¿sí? Y lo que no se cambió, a ver, ¿se cambió? A ver, ahí está, listo, ok. Y aquí les traigo tipos de rituales tanatológicos, ¿ok? Aquí están los rituales tradicionales que ustedes los pueden estar leyendo aquí, ¿no? Son velorios, entierros, cremaciones, conmemoraciones. Esto, yo les puedo decir, yo lo veo día con día. O sea, es mi pan de cada día esto. O sea, yo que trabajo en una funeraria, que tenemos el 60% del mercado aquí en la región, entonces vemos todos los días servicios que están a todas las salas de velación al tope, ¿no? Entonces, esto es lo que quizá en algún momento ustedes han pasado con algún familiar, un ser querido, ¿no? Rituales simbólicos personalizados, pues ya son diseñados a través de lo que es pues cada situación es para algún grupo reducido de personas, ¿no? Escritos, que son cartas de despedida para expresar agradecimientos a través de un mensaje, actos de la naturaleza, por ejemplo, que pueden sembrar un árbol, ¿sí? Dejar vida, ¿no? Esto pues para dejar un significado. Símbolos de liberación, por ejemplo, liberar globos de Cantoya muchas veces o simplemente globos. Eso es un ejemplo de esto. Símbolos de liberación, por ejemplo, actos conmemorativos, trasladar una fotografía, por ejemplo, que la puedan tener en algún lugar de la casa, ¿sí? Para poderla tener presente solamente esta persona que ya falleció. Actos de superación, realizar un viaje, un reto personal, eso también son parte importante, ¿no? Que podamos acompañar a la persona para que pueda hacer todo este tipo, o sea, tenemos una gama de posibilidades, de rituales, para que las personas que acuden a nosotros podamos utilizarlas en función o
en pro de que puedan darle un significado nuevo a la pérdida que están pasando, ¿no? Ok, pero aquí viene lo bueno, ¿sí? Que son, pero ¿cómo, Marlon? Van a decir, ¿se usan así nada más como sea o yo lo puedo usar como yo quiera? No, no. Los autores que han sido como precursores, les estoy hablando de Alba Payás, Warden, también aquí el que es mi maestro ahorita, el doctor José González Fernández, entre otros, incluso Elizabeth Kubler-Ross, si me imagino que conocen algunos de ella, o la han escuchado mencionar. Ellos son de los iniciadores en este tipo de técnicas, los rituales tanatológicos, pero es en base a cómo ellos se han acercado a los dolientes, a las historias que han escuchado y qué les ha servido para acompañarlos, ¿sí? Aquí viene la recomendación para poder actuar ante los procesos de duelo, ¿no? Los rituales se tienen que utilizar de la siguiente manera, no podemos empezar por la despedida, y eso es lo que muchos colegas hacen, que se van directamente a, te tienes que despedir de la persona, casi le dicen, tienes que olvidarte de ese ser querido o de eso que pasaste, ese proceso que estás pasando, y no se trata de eso, sino, fíjense, aquí viene, en primer lugar vienen rituales de honor, que se sugieren que se hagan cuando la persona está en vida. Por ejemplo, cuando está un duelo anticipado con un enfermo en fase terminal, ya sea el familiar o que trabajen con el mismo paciente que está enfermo, que puedan hacer que la familia honre su vida, reconozca lo bueno que tuvo al momento que los acompañó a lo largo de los años. Entonces es una manera, ¿no? Hay que las técnicas las vamos a ver más adelante, ahí les traigo algunas, ¿no? Pero primero rituales de honor son los que tendría que ver. Y luego, rituales de gratitud. Te agradezco por haber sido mi padre, por todo lo que me diste, por todo lo que pasamos los años que estuviste con vida junto con nosotros, ¿no? Pero hay maneras de cómo hacerlo, ¿no? Pero es rituales de honor, de gratitud, y luego rituales de disculpo, perdón, ¿sí? Porque ahí viene la culpa. O sea, cuando no hay un perdón, una disculpa, aunque ya no esté el ser querido, o aunque estén distanciados, los familiares que están peleados, podemos hacer esto, ¿no? Podemos hacer esto de manera simbólica, hacer este tipo de rituales. Y fíjense, hasta el cuarto lugar proponen que sean los rituales de despedida, hasta el cuarto, ¿sí? No se van al primero, hasta el cuarto. Tienen que pasar por el honor, la gratitud, la disculpa, el perdón, y hasta el final va la despedida. Y la despedida no es olvidar, no es sinónimo de eso. Es que podamos, por ejemplo, si a ustedes le dicen, oiga, despídase de su mamá, despídase de su papá, ¿qué dicen? No, pues, adiós, sé que te voy a volver a ver. ¿Por qué? Y les puse el quinto en forma de pregunta, ¿por qué? Porque eso es lo que necesitamos poder llegar con nuestros pacientes que acuden a nosotros. Los rituales de reencuentro o rituales de hola de nuevo, ¿sí? Esos son los que debemos para que pueda la pérdida tener un nuevo significado, que la persona pueda reencontrarse con ese ser querido o con esa persona que ha perdido, se ha distanciado, ¿sí? Y que pueda en un sueño, en el pensamiento, en el día con día, lo pueda recordar y no le cause tal conflicto y tal disfunción, ¿sí? En las áreas de su vida, ¿sí? Para lograr eso es todo un proceso, ¿verdad? Pero así es el orden de los rituales que tenemos que seguir, ¿vale? Y estos son los principales precursores de algunas definiciones o conceptos importantes en los procesos de duelo. Fritz Perls, que es del modelo Gestalt, Robert Neymeyer y el doctor Gabor Mate, ¿sí? Si han escuchado de ellos, pero por ejemplo Fritz Perls propuso lo que es, estas dos definiciones son las que más me gustan de él, que es un ajuste creativo y reactivo, que ahorita les voy a explicar. Robert Neymeyer, que tiene un libro que se llama Aprender de la pérdida, y el doctor Gabor Mate. Si tienen la oportunidad de tomar una formación con el doctor Gabor Mate, el Compassionate Inquiry es la compasión. Ahorita la terapia central, la compasión, la aceptación y compromiso, o sea, es lo de hoy que necesitamos
mucha compasión, nosotros los colegas, ¿no? O sea, los psicólogos hacia los pacientes, ¿no? Eso se tiene que trabajar muchísimo. Entonces, estos son los principales que yo les sugiero que puedan leer más de ellos, acercarse a sus formaciones o aprender sobre su literatura, ¿no? Y sobre todo ella, Alba Payás, ¿sí? Que ella propuso, y en esta última, la década anterior casi casi, ¿no? Es el modelo integrativo racional de la terapia de duelo, ¿sí? Alba Payás hace algo extraordinario. Tiene una mirada multidimensional a la comprensión de los principios y tiene sobre los principios y los procedimientos para conceptualizar el duelo de una manera integral. Por ejemplo, aquí está, es basado en evidencia, pero tiene algo muy interesante. Le da la importancia al vínculo con el ser querido, con la pérdida, al trauma y a las tareas. ¿Sí? Ella dice que pues sí, en el duelo va a haber una disfunción física, cognitiva, emocional, conductual y espiritual. Algo muy importante, que se olvida muchas veces, ¿no? Que no nomás somos pensamientos, no nomás somos emociones, somos un ser íntegro, ¿no? O sea, ella dice multidimensional. Entonces, Alba Payás, eso, es lo que es junto con los otros test que ya les dije, es una recomendación de mi parte, si quieren adentrarse más a los procesos de duelo, es obligatorio que podamos seguir su trabajo. ¿Ok? A ver, ahí está. Bueno, y sobre First Pairs, esto es ajuste creativo y reactivo, que es lo que decían. El ajuste creativo, que es a lo que necesitamos que lleguen los pacientes, es que lo afronte el duelo, haga las tareas, transite por las emociones desagradables. Sí, son desagradables muchas emociones que aparecen en el duelo, pero son necesarias transitar por ellas, ¿no? Es el objetivo de la terapia, donde el individuo se adapta de manera consciente y flexible a su entorno, ¿sí? ¿Ok? Y el ajuste reactivo es cuando no lo acepta, no quiere entenderlo, hay resistencia, la adaptación es pasiva y el individuo pues realmente pues no es consciente o es inflexible al momento de poder afrontar esta pérdida que ha tenido, ¿no? Y esto es lo que muchas veces detiene el que avance un proceso terapéutico, ¿no? Cuando hay este ajuste, el ajuste que no es sano. Bien, y esto es importante, ¿por qué? Existen las personas cuando, por ejemplo, sobre todo cuando hay muerte, ¿no? De un ser querido. Prácticas protectoras y no protectoras. Aquí van a decir, oye, yo he visto esto, no sé si conocen, si les han llegado casos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, las prácticas no protectoras en el duelo llevan a un duelo complicado. Por ejemplo, los mitos, aquí tienen mucho que ver los mitos, las creencias que tengan las personas, la educación y la cultura, ¿sí? Por ejemplo, vestimenta de negro, ¿sí? Cuando hay una muerte, luto, que hay gente que llega y que no tengo años vestiendo de negro, porque así me lo han inculcado desde casa, ¿no? Fotos, video con inteligencia artificial, aquí les puse un ejemplo, ¿no? O sea, ahora que está muy de moda esto, el usar que la foto del ser querido la hago con una mía y la combino y la tengo ahí de recuerdo y muchas veces, ¿cuál es el detalle aquí? ¿Qué tanta disfunción causa eso? Llevo la foto a todas partes, no pienso en otra cosa más que en eso, cómo crean esta foto pues hasta dónde ocurre. Y hay otras cosas que me ha tocado llegar ahí a la consulta y en la unidad de duelo. Por ejemplo, esta que es las cenizas, pero aquí un error, ¿no? Pero dice, con las cenizas del difunto hay personas que se han hecho tatuajes con las cenizas, ¿sí? También han hecho, como dije, con las cenizas o con cabello, una usuaria ahí que con cabello del papá y de la mamá que fallecieron, los combinó y los trae de dije. Y le pregunto, oye, ¿qué pasa si se te olvida el dije un día en tu casa? Y dice, no, es que no me siento segura. O sea, sí, así llegó, ¿no? En la primera consulta. Entonces hay que trabajar en esa parte. Aquí hay algo, me voy a adelantar un poco, pero aquí hay algo que se llama, que me gusta, es una técnica que se llama la danza de los números, ¿sí? Que es una negociación con el paciente, ¿sí? Que poco a poco, gradualmente, van a estar negociando el que pueda, que si de 7 días a la semana lo usa, por ejemplo, el dije en este caso, pues que vayan viendo que lo haga
poco a poco 6 veces, 5 veces, hasta que ya la persona no le cause tal disfunción o no le cause ansiedad, angustia, el usarlo, no usarlo, más bien, ¿no? Ok. Y por ejemplo, visitas frecuentes a los panteones. Llegan gente al inicio que dice, no, pues todos los días de la semana o todos los días de semana de regla que tengo que ir a ver a mi ser querido, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo invierte en gasolina para ir al panteón? ¿No está dejando su trabajo de lado? La atención a sus hijos, a un ser querido, por estar yendo al panteón. Esa es ahí donde recae la disfunción. O sea, eso es lo que tenemos que empezar a negociar. La danza de los números, recuérdalo, ¿no? O sea, cómo vamos a negociar con el paciente esa parte, pero es parte. Incluso Elizabeth Kubler-Ross, una de sus, de las fases del duelo que propone es la negociación, y ahí lo vamos a utilizar, ¿no? Y prácticas protectoras son las que pues van a ocurrir o que son, que las tenemos día con día, ¿no? Que las podemos ver, ¿no? Que son los entierros, los funerales, sí, a lo mejor los moños negros que no han visto en algún negocio, en algún lugar que los ponen un tiempo y ya lo retiran, ¿no? Pero pueden ser este tipo de prácticas, ¿no? ¿Ok? Bien. Me adelanté un poquito. A ver. Bueno, entonces, tenemos que hablar sobre el duelo y las pérdidas. Aquí les tengo una definición que me encanta del doctor José González Fernández, que dice que el duelo es una de las experiencias más devastadoras, pero a pesar de que es devastadora, es transformadora de la existencia de los seres humanos, ¿no? Tiene un lugar importante en nuestra vida, ¿sí? De las personas que ya no están o de algo que ya no está con nosotros, ¿no? Desde el instante que nacemos comenzamos a experimentar muchas pérdidas, ¿no? Y de ellas podemos aprender. El duelo no es solo una respuesta emocional a la muerte, sino que puede ser a cualquier pérdida significativa. Eso es bien importante. No solo son los procesos de muerte, puede ser a cualquier pérdida, ¿sí? Y tan es así, tan importante ya el duelo, que la APA ya lo tiene, ¿no? En su última versión, ya lo considera como el duelo, trastorno de dolor prolongado, ¿sí? En su última revisión. Veamos qué novedades tiene ya para el 2030, que se tiene el DSM-6 ya con inteligencia artificial, a ver qué novedades tiene, pero es la disfunción por lo menos de un año. Hablemos de que ya pasando el año, ya se siguen las disfunciones a las diferentes áreas de la vida del paciente, ya podemos estar hablando de un duelo, trastorno de duelo prolongado, ¿sí? Pero obviamente tenemos que cumplir todos los criterios que vienen en el DSM, pero ya lo toman en cuenta la APA, ¿no? Y aquí les doy una propuesta para poder evaluar rápidamente con los pacientes de la disfunción de las diferentes áreas de su vida, ¿no? Que viene desde la actividad física, familia, vida en pareja, escuela, descanso, higiene, sueño, relaciones interpersonales, economía, trabajo, oficio, o sea, todo es una visión rápida para poder, pues, evaluar la disfunción en los pacientes, ¿no? Bueno, les voy a hablar un poco sobre las pérdidas, de que no hay duelo sin pérdidas, ¿no? Y quiero que observemos que se van a dar cuenta que en muchos de los momentos de nuestra vida existen las pérdidas, ¿no? Por ejemplo, pérdidas de vida, que son las más comunes y las más visibles, ¿no? Cuando es la muerte física, la propia o la ajena, ¿no? ¿Sí? De un ser querido o de cualquier persona. Las pérdidas de la salud, aquí pues es el deterioro físico también. Estas personas pasan por un proceso de duelo, sobre todo duelo anticipado. Y aquí puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, ¿sí? Y es cuando una persona que no se espera que a una edad joven, por ejemplo, o en niños, tengan una pérdida de la salud, los papás son los que están en este tipo de procesos, ¿no? Pérdidas materiales y sociales, pérdidas emocionales, ¿no? Las materiales y sociales, pues, pueden ser cuando hay catástrofes, ¿no? Sismos, ciclones, que hay destrucción de las cosas materiales, o pérdidas emocionales, ¿sí? Rupturas, o sea, que no siempre son muertes, ¿no? Sino que es rompimientos de pareja, rompimientos de vínculos de amistad, familiares, ¿sí? ¿Okay? Y pérdidas ligadas al ciclo de vida. Esas son las esperadas, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo unos que dice, la adolescencia deja atrás la infancia, la adultez, pues tiene que implicar renunciar a ideales, ¿no? La vejez, pues trae consigo deterioro en el cuerpo, ¿no? Al de la memoria, los cambios en la menopausia en los hombres, la andropausia, o sea, todos los cambios, ¿no? Que pueden ver estos por los ciclos de vida que se esperan.
Bien, empezamos con algo que a mí en lo personal me encanta, que es importante que lo tomemos en cuenta para los procesos de duelo. Son 4 personajes claves, fundamentales. Ya les hablé de 2 de ellos, si no me equivoco. Primero, tenemos a la abuelita del duelo, la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? Desde el 69, dice ella, en el duelo hay etapas, dice, ¿sí? Que son negociación, que es negación, ira, negociación, la que les decía, ¿no? Depresión y aceptación. ¿Ok? Está bien, aceptamos lo que Elizabeth, y tiene mucha razón, gracias a lo que ella hizo, a los estudios con ella en ese entonces le llamaba moribundos a las personas, pues que estaban que ahora son los cuidados paliativos, ¿no? O enfermedades de fase terminal. Pero aquí, ella, gracias a los trabajos de ella, pudieron venir los demás, de los que vamos a hablar. Pero son etapas, pero hasta ahí. Pero ¿qué voy a hacer con lo que el paciente siente? ¿Cómo voy a empezar a transformar todo lo demás, lo que el paciente siente? ¿No? Entonces, aquí viene después William Worden, en la década de los 90. ¿Sí? ¿Y qué dice Worden? Dice, en el duelo hay desafíos. Y él propone cuatro desafíos. Aceptar la realidad de la pérdida, trabajar el dolor y las emociones asociadas a la pérdida, adaptarse a un mundo sin el fallecido, asumiendo nuevas responsabilidades, ¿no? La adaptación. Y reorganizar emocionalmente al fallecido, encontrando un espacio en la persona y en la vida, ¿no? Entonces, dice, tienes mucha razón, Elizabeth Kubler-Ross, sí hay etapas en el duelo, pero no es suficiente. También hay desafíos que cumplir. Pero no es todo. Viene, a ver, no salió, aquí está. Viene, ay, me fui. Viene después de la que hablamos, que por eso es la importancia de ella, Alba Payás, dice, tiene razón Elizabeth Kubler-Ross, William Worden, hay etapas, hay desafíos, pero en el duelo también hay tareas que realizar, que es el modelo relacional, el afrontamiento a la pérdida, el trauma, o sea, la importancia del trauma en estos procesos, es un modelo integrativo, ¿no? Entonces, hay tareas que realizar. Y este doctor José González Fernández, lo puso como una cereza en el pastel, porque en estos últimos años él propone muchas de las técnicas que me gusta utilizar o de los rituales son propuestas de él con una combinación con los demás autores, ¿verdad? Pero dice algo bien interesante, tiene razón Kubler-Ross, Worden y Alba Payás. En el duelo hay etapas, hay desafíos que cumplir, hay tareas que realizar, pero también el duelo es un viaje y tiene un itinerario, ¿sí? O sea, es un viaje. Por ejemplo, si vamos en un carro y llevamos un copiloto, nosotros como psicólogos somos los copilotos de los pacientes, ¿no? Que le vamos a decir, hey, no te vayas tan rápido, aquí hay baches, aquí hay que ir más despacio con cautela, o cuando cruzas una calle, por ejemplo, que vas de copiloto, es de que, ¿viene carro? No. Ah, bueno, sal, ahí va, ¿no? Entonces, vamos cuidando, hay paradas, hay lugares donde nos vamos más rápido, unos lugares más tranquilos, pero es un viaje y tiene un itinerario, hay escalas, hay metas que cumplir, ¿no? Y él propone la importancia de la empatía, que es algo que voy a retomar más adelante. ¿Somos capaces de sostener la emoción de los pacientes? No nos llega esa emoción de escuchar tantas historias. Eso es algo importante como de reflexión que lo voy a tomar más adelante para para seguir con esto, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si empezamos con la primera técnica? ¿Sí? La ¿cómo voy? Bueno, vamos a tratar de agilizarlo porque el tiempo apremia y quisiera hacer la reflexión final. La primera es la fecha de mi muerte. Muchas de ellas son, las utilizo yo actualmente con los pacientes y esto es importante porque como vivimos en una sociedad tan atofóbica que por la misma cultura, la educación, las creencias, tenemos miedo a la muerte o nos han inculcado a mucha gente que
tiene miedo a la muerte, menos cuando no se lo espera, no hay en los libros cómo tratar estos procesos tal cual. Entonces, esta es, y algo bien importante, colegas, les voy a decir, estas técnicas o las dinámicas que se viven aquí, hay que hacerlos primero con uno mismo, ¿sí? Aplicarlas a uno mismo primero para que podamos ver cómo funcionan y después poderlas aplicar con los pacientes. Es importante eso, ¿no? ¿Ok? Bien. Y por ejemplo, esta, la fecha de mi muerte dice, te invito a escribir, no solo a pensar la fecha de tu muerte, no la pienses, simplemente escríbela, ¿sí? Lo más exacta posible, fecha, o sea, día, mes, año, así, dile, rápido, en una hoja, le dan una hoja y que la escriba. Va a haber muchas reacciones, ¿no? De la gente que dice, como que no está avanzando rápido, a ver, ahí está. Por ejemplo, ¿has sido capaz de escribir una fecha rápido y directamente? ¿Has tardado mucho en escribirla? ¿Tuviste que calcular mentalmente cuántos años te... Porque mucha gente, ¿qué es lo que pasa? Empieza, se queda así, sin decir nada, ¿no? Es como que, ay, no sé qué escribir, o ¿por qué me está poniendo esto el psicólogo, no? ¿Con qué lógica, no? Aquí está una de las preguntas. Sí, hay mucha gente que sí lo escribe, pero se ven todo tipo de reacciones que están contando los años, digo, tengo 30 y más o menos la esperanza de vida son 70, entonces me quedan 40, o sea, casi lo están contando, ven muchas reacciones aquí, ¿sí? Y estas preguntas que les pongo, esa manera de reflexión, dice, ¿en qué pensaste primero? ¿En tus hijos? ¿En tus asuntos pendientes? ¿En tu cuerpo? ¿Te sorprendiste con lo que reaccionaste? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Has tenido resistencia? ¿Supersticiones sobre esto? ¿Qué parte de ti se activa cuando piensas que tu vida tiene un fin concreto y cercano? ¿Sí? Entonces, esa es una de las propuestas, ¿no? La fecha de mi muerte. El otro es el currículum de pérdidas. Como muchos saben, ¿no? Un currículum, pues es en los trabajos de la experiencia laboral, ¿no? El historial de trabajos. Y aquí lo vamos a hacer de las pérdidas en las personas. Esto puede tomar, no una sesión, puede tomar varias, pero sí es importante para poder identificar qué eventos o qué pérdidas fueron las que más marcaron en la persona y se van a dar cuenta que no solamente son muertes o fallecimientos de seres queridos, pueden ser todo tipo de pérdidas. Miren, por ejemplo, yo propongo que se haga así, aquí vienen los objetivos, ¿no? Que tienen, pero es que podamos hacer, que podamos dividir la vida del paciente en etapas. Por ejemplo, proponemos que sean de así, del 0 al 15, del 15 al 30, del 30 al 45, el 40, depende qué edad tenga el paciente, pues ya lo van ustedes poniendo, ¿sí? Y que podamos identificar las pérdidas en cada etapa de vida. Hay pérdidas que se esperan en cierta etapa, pero hay unas que ocurren antes, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a dejar, mire, para que esté un poco más concreto, aquí están, ¿no? ¿Cuáles son las esperadas? Ahí vienen, ¿no? Separaciones tempranas, mudanzas, pérdidas o muertes de algún familiar, pérdidas escolares, cuando la gente deja de estudiar, y hay otras, ¿no? Ya avanzando las edades, rupturas amorosas, duelos migratorios, pérdidas de la identidad, duelos perinatales, hoy que es el día de la concientización, muertes de, o sea, todas las pérdidas, aquí vienen ejemplos, ¿no? Aquí están puestos, nombrados para que puedan ustedes tomar, esto les va a dar una idea a ellos para que ustedes le puedan poner así este recuadro y vayan con ellos haciendo cuáles son las que le ocurrieron a ellos, ¿no? Les traigo unos ejemplos para que sea más enriquecedor de algunos de los pacientes, cuidando la confidencialidad, por supuesto, pero para que vean cómo sí, muchos de ellos sí son muy, identifican, miren, ahí está, miren, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, esta persona tiene hasta, creo que 64 años, por eso lo hicimos hasta los 65, desde los 0 a los 15, tuvo un sueño frustrado, ¿no? Cancelación de sus 15 años, ¿no? Y luego de los 15 a los 30 tuvo un duelo migratorio, una mudanza al Estado de México para ser maestra, ¿no? O sea, cómo quedan las personas, la familia y qué es lo que siente ella al momento de esa etapa, ¿no? Entonces, también se vale que no haya pérdidas o que no identifique alguna pérdida, ¿no? Pero van siendo distintas las personas, ¿no? Que podamos identificar cómo ha estado. Y el objetivo de esto es que podamos reflexionar, ¿sí? En cada una de las pérdidas, ¿no? Que dice, ¿qué sucedió y cómo lo vivimos en esa pérdida? ¿Qué emociones predominaban? Y eso es bien importante, ¿qué recursos internos o externos tuviste en ese momento para afrontarla? Y también se vale, ¿no? Esto de que quedó pendiente algo sin elaborar, ¿sí? Entonces, estas preguntas son claves, o sea, no nomás
hacerlo, identificarlo, sino que podamos reflexionar en cada una de las pérdidas sobre estas preguntas, ¿no? Con cada uno de ellos. Esa es otra, carta de integración a la pérdida. Más que carta, es que puedan hacer como, esto sirve como para que sea escrito, ¿no? Incluso aquí tomamos preguntas que pueden ser ejemplo de rituales de gratitud, de honor, incluso de perdón, ¿sí? Entonces es como que lo inviten a reflexionar, a pensar sobre sobre ese ser querido, esa persona, y que le pregunten, ¿por qué es tan importante esta persona para ti? ¿Cómo la definirías en 3 palabras, no? Y ya. Esas preguntas pueden hacerse, ¿no? O sea, que las escriba completas y las pueda responder y que las comparte, que las puedan analizar junto con ellos, ¿no? Lo que los demás no saben sobre nuestra relación es que te puedo recordar disfrutando y ahí pueden tener mucho material para poder hacerlo. Eres un ejemplo, ¿eh? Lo que me gustaría celebrar de nuestra relación es, siento que te decepcioné cuando va a haber afrontamiento aquí, va a haber emociones desagradables y por eso hay que sostener al paciente, ¿sí? Porque si van a evocar llanto muchas veces, risas, ¿no? Muchos tipos de emociones, ¿no? No fui capaz de decirte que, si te preguntaran si estás orgullosa de mí, dirías, quiero agradecerte que, como lo digo, va a haber, van a transitar estas emociones desagradables, ¿no? La negación, la aceptación, la ira, la tristeza, la culpa. Me encanta este péndulo porque esto es lo que es lo sano, el afrontamiento y la conexión vital. El afrontamiento sería cómo yo afronto el duelo o la pérdida y las emociones desagradables, pero también hay personas que son mi conexión o hay cosas que me mantienen con los pies en la tierra, ¿no? Y tiene que ser un vaivén. No se puede quedar en un solo lado, en el afrontamiento nada más que esté ahí estancado, ni tampoco evadiendo la realidad. Tiene que ser un vaivén siempre en los procesos de duelo, ¿no? Por eso se los pongo de esta manera, en esta péndulo. Bueno, y este es otro, ¿no? Mi vida sin mí. Este es para que empiecen a trabajar sobre su propia muerte, ¿verdad? Es una carta, aquí es una carta que pueden ellos hacer. Hay personas que lo hacen muy cortito, hay unos que les das una hoja y se avientan 2 o 3 o más, ¿no? O sea, se explayan muy bien, ¿no? Es una carta que tú dejarías como un testamento, ¿no? A las personas, o sea, van a designar quién la va a leer, o quiénes la van a escuchar, o quiénes la van a presenciar, en qué lugar, ¿sí? Y en qué momento la van a hacer, ¿no? Muchas veces dicen, no, pues me gustaría que esta carta, si yo muero repentinamente, la leyera mi hijo y que estuviera mi familia presente, lo hicieran en un lago, o sea, ahí echan la creatividad a andar y es muy transformador. ¿Por qué? Aquí también se usan parte de preguntas de rituales, ¿no? Que es, por ejemplo, agradecimientos, perdones que quieras decirle, alguna persona en especial, ahí aprovechan para que evoquen la emoción y que puedan expresar esta parte, ¿no? Deseos para el futuro, algo que dejé pendiente y que quisieras que alguien hiciera, ¿sí? Peticiones específicas para alguien, agradecimientos, perdones, todo eso, las emociones van a fluir aquí, ¿no? Elige un mensajero y nómbralo, ¿no? Quién lo va a entregar, ¿no? Y aquí son unas preguntas de reflexión, ¿no? ¿Sí? Porque también, o sea, si aún no ha muerto la persona, es algo simbólico esto, ¿qué podrías hacer hoy? O sea, ¿qué de esto que estamos haciendo lo puedes intentar hoy para que no lleguemos a este grado o a este punto para que lo puedas lograr, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo podamos hacer de manera de reflexión con los compañeros. ¿Y esto qué son, colegas? Que son bastones, ¿verdad? Bien. Los bastones son para sostenerse, para apoyarse, ¿no? Y eso es otra dinámica. Los bastones de apoyo, ¿sí? Esta me encanta porque aquí vemos quiénes fueron los bastones o qué fue los bastones de esa persona al momento de la pérdida, una pérdida específica, y en el momento y ahora. Por ejemplo, o sea, pues, si fue hace 6 meses o hace un año, quiénes fueron sus bastones y ahora quiénes son. Es increíble ver los cambios de quiénes son. Gente que ha permanecido, gente nueva, gente que desaparece,
o muchas veces ya nosotros como psicólogos vamos a aparecer como parte de los bastones, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente ahí en la unidad de duelo pone del día de hoy a la unidad de duelo ahí, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Pues yo propongo que sea así, ¿no? Que sean, en la parte en medio va la inicial de la persona, ¿no? Porque son el centro ellos, ¿no? Entonces es un antes y un hoy, ¿sí? ¿Cómo se hace? Este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta persona falleció su papá. ¿Quiénes eran sus bastones al momento? Eso es al momento de la pérdida, ¿no? Personal del hospital, novia, hermana. Esta, a ver, no sé si se ve aquí, aquí está, sí se ve el círculo, ¿verdad? Estos de aquí son los que están más cercanos al momento de la pérdida, las personas más cercanas que estuvieron en todo momento. Las que siguen sí estuvieron cercanos, pero no tanto como los otros, ¿no? Por ejemplo, dice mamá, hermano, tío, si lo dice personal del hospital, novia y hermana. Y afuera son los que nada más en ese momento estuvieron y ya nada más ahí se fueron, o nada más por un momento estuvieron, ¿no? Compañeros de trabajo, vecinos y familia de su mamá. Y por ejemplo, vean el cambio de hoy. Se nutrió los bastones que están hoy más cercanos, ¿sí? Pone a la psicóloga que lo está viendo, la lectura, ahora es un bastón importante para él, el trabajo, antes no estaba considerando esto, ¿no? La actividad física, la novia, la novia y la mamá se acercó, si no sé si recuerdan, la novia se quedó, la hermana se alejó y eso también se alejaron un poco, pero va a haber estos cambios, ¿no? Pero igual el chiste es que se puedan nutrir los cercanos también, o crear, hay gente que le tienen que buscar, ahí dicen que no tienen ni un bastón y muchas veces los mismos psicólogos, los grupos, las actividades que hace de terapia ocupacional muchas veces o alguna actividad adicional son los bastones para esas personas. Entonces es importante identificarlos y poder saber con qué vamos a trabajar o con quién contamos para que sea soporte para ellos, ¿no? Bien. Y aquí están unos ejemplos, miren, el antes y el hoy de algunos pacientes, ¿no? O sea, hay unos que tienen muchísimos bastones. Yo les digo, tienes una colección de bastones, úsalos, pero algo bien importante, tienes que cuidarte tú, porque de seguro, si hacemos este ejercicio con tu familiar, tú vas a aparecer en esos bastones. Entonces, cuídate también, es importante que se cuide esta persona, ¿no? El autocuidado, fomentarlo, ¿no? ¿Sí? Aquí están otros, miren estos nada más, ¿sí? ¿Sí? Entonces, muy, muy, muy nutridos, unos continúan, otros bastones, otros se van, pero así, esa es una propuesta para ustedes, ¿no? Y esto es importante poderlo hablar, ¿no? El trauma, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de los procesos de duelo son a causa de un trauma. Hay dos tipos de trauma que propone la doctora Leonor Ter, que es el trauma tipo 1 y el tipo 2, que uno es, pues, uno que es puntual, agudo, o sea, que puede ser un accidente, una catástrofe natural que ocurre en una sola ocasión. Pero el trauma tipo 2 es el más destructivo, que es el maltrato físico, psicológico, prolongado, ¿sí? Que va a lo largo del tiempo, ¿sí? Ese es el que más daño, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las manifestaciones. A ver, okay. Y me gusta que ver al trauma o sí, algo que ocurre, un acontecimiento traumático, que lo veamos como cuando una comida nos cae pesada, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues tarda en digerirse, ¿no? Igual un proceso traumático al momento de nosotros tenerlo aquí en nuestra mente, tarda en digerir, procesar la información, ¿sí? Hay unas personas que se les complica más. Hay situaciones muy pesadas, muy complicadas, ¿sí? Por ello es importante formarse en trauma o tener conocimiento de esto porque va a ocurrir, ¿sí? Estos tipos de situaciones. La teoría polivagal es algo, yo propongo que sea fundamental en las formaciones de Stephen Porges, que la importancia del nervio vago es lo que él propone, ¿no? Que es el nervio vago que va desde esta parte del cerebro a todos estos órganos que vienen aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Pues aquí dice, es tanto la respuesta de lucha o huida, ¿sí? Y pues obviamente cuando estamos en un peligro, si lo podemos manejar o no, ¿sí? Esa capacidad que tenemos, ¿no? El que nos congele o el que podamos afrontarlo, ¿no? Bien. Y pues obviamente tenemos que tener, o sea, es importante conocer, aunque no nos guste, no seamos médicos, pero sí tenemos que conocer esto, ¿no? La importancia del hipotálamo, la hipófisis, ¿sí?
en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Todos estos procesos que manejan en el cuerpo, pues son importantes, ¿no? El cortisol también. Tengamos en cuenta siempre, hay que ver si la persona que nos llega tiene alto el cortisol. Porque el cortisol es bueno en ciertas medidas, ¿sí? Entonces, váyanse a eso, siempre, el cortisol, ¿sí? ¿En qué nivel lo tiene? ¿En qué cantidad? ¿Sí? En condiciones normales, pues es maravilloso, ¿no? Sí regula muchos procesos. Y propongo que también se hagan, o sea, es importante manejar con los pacientes las respiraciones, el mindfulness, el yoga, o sea, todo este tipo de propuestas de terapia son muy buenas en este tipo de procesos, ¿no? Por eso se las dejo aquí para que puedan tomarlas en cuenta y puedan capacitarse o instruirse en este tipo de terapias. Para los procesos de duelo, o más bien tanatológicos también. Estos modelos son basados en evidencias, pero son los que más tenemos que estudiar y profundizar. El modelo humanista de Maslow, el modelo transpersonal de trascendencia, ¿sí? De Viktor Frankl, William James, y el modelo desde la terapia cognitivo-conductual que lo propone Aaron Beck y Albert Ellis, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es importante, que con todo esto podemos trabajar en los procesos de duelo, con esos modelos. Y Gabor Mate, algo que me encanta de él es que las 3C, cómo se tiene que tratar un paciente con compasión, con comprensión, perdón, y conexión. Y esto es a lo que quiero llegar, colegas. Es la honestidad del terapeuta consigo mismo. Quien acompaña también necesita reconocer lo que le pasa. ¿Sí? Preguntarse, ¿qué me resuena de esta historia que estoy escuchando? ¿Qué emociones me despierta esto que está contándome el paciente? ¿Dónde necesito supervisión? O sea, algo me está moviendo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando eso pasa, ¿no? Somos humanos, pero Disculpe, también... Marlon. Sí, solamente para avisarle que quedan 10 minutos de nuestra conferencia, si podemos ir terminando para que tener oportunidad de preguntas. Gracias. Perfecto. Excelente. Entonces, y esto también, la empatía, creo que se los había tocado, ¿no? Que es la capacidad de no fundirse en el dolor ajeno. Porque sí es importante la empatía, pero la ecpatía, ¿sí? Cuando es la empatía de más, ¿no? El duelo es un trabajo de honestidad, ¿sí? Y quienes acompañamos tenemos que hacerlo con autenticidad, ¿verdad? A veces los silencios son importantes, ¿no? En los procesos de duelo. No todo tiene que ser hablar, pero sí tenerlo eso en cuenta. Bien, ¿qué más? Bien, pues esos son objetivos del acompañamiento tanatológico en los procesos de duelo, ¿sí? ¿Y se acuerdan de esto? EPT, EPT, etcétera, y un paréntesis, ¿qué es esto? Que es importante tomar en cuenta. Un evento traumático puede ser potencialmente, es la palabra potencial, podemos detenerlo, ¿sí? Tenemos esa oportunidad para que no se vuelva un trastorno de estrés postraumático. Y lo peor, ¿sí? Cuando se vuelve crónico, que es el estrés traumático continuo, por eso es etcétera, es de que sigue y sigue y sigue y sigue, ¿sí? Y el paréntesis ahorita lo voy a ver, pero ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan de lo de sembrar? ¿Qué tenemos que hacer con el EPT, el potencialmente traumático? ¿Qué tenemos que sembrar? Sembremos psicólogos preparados, redes de apoyo, ¿sí? Realizar intervenciones a tiempo, ¿sí? Espacios de formación como este es importante sembrar para que tengamos profesionales mejor preparados y podamos atender a tiempo a esa gente. ¿A poco creen que si le dicen, oye, si haces esto, puedes evitarte el sufrimiento del dolor a gran medida? Por supuesto que lo van a tomar las personas, ¿no? Entonces, grupos de apoyo, estrategias para manejar el estrés y la depresión, sembremos eso. Lo que se está haciendo aquí ahorita es eso, ¿sí? Sembrar esto, para que los eventos de los pacientes sean potencialmente traumáticos y no lleguen a un estrés postraumático, ¿no? Que es el que sigue, ¿sí? Que ya nos tenemos que ir a los libros, a la medicación, pero pues sí, sembremos esa parte, ¿no? Y aquí
son este tipo de casos, ¿no? Cuidados primarios, enfermedades degenerativas, la violencia, el bullying, con el estrés traumático continuado complejo, ¿no? Sigue, no termina. Y aquí sí necesitamos tener una formación en psicotraumatología, en procesamiento del trauma. Entonces, sembremos eso. Profesionales bien preparados en este tipo de modelos o formaciones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener con las estrellas? Si sembramos todo esto que dijimos, vamos a tener tranquilidad, alivio, seguridad, salud con los pacientes o las personas que acudan a nosotros. ¿Se acuerdan de esto? No más rápidamente los invito a 5 personas, piensen rápido en 5 personas que sean importantes para ustedes. 5, ¿sí? 5 personas, ¿ya? Bien. ¿Quién de esas 5 personas eres tú? ¿Sí? ¿Te pusiste a ti en esas 5 personas que son importantes para ti? ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta esto porque nosotros que somos los hay que cuidar al que cuide, ¿sí? Y hay que tener en cuenta esto, el autocuidado no es un lujo, es una prioridad. Nosotros más como profesionales que podemos ver este tipo de procesos, que tenemos que tener una preparación muy especializada, con grandes competencias, ¿sí? Tenemos que ser capaces de sostener el dolor, tanta historia, tanto dolor que es día con día. A veces yo veo que 5 o 6 pacientes casi diarios seguidos dicen, pues yo veo más, a lo mejor no, pero o sea, con este tipo de casos, sí, de todos los días eso sí es, eh, hay que estarnos checando mutuamente, ¿no? Y recibir supervisión también si es necesario. Y aquí es la reflexión, ¿podremos acompañar a los pacientes, a los usuarios? ¿Sí? ¿Seremos capaces de hacerlo? ¿Sí? Hay algo que se llama unicidad y humanidad compartida. Unicidad es lo que nos distingue cada uno de nosotros, lo que nos hace únicos, irrepetibles e irreductibles. ¿Sí? Y la humanidad compartida es lo que tenemos todos en común. Y aunque no hemos pasado por el caso, la muerte de algún, o la pérdida de que haya pasado algún paciente, somos capaces con nuestro entrenamiento y nuestro conocimiento de acompañar a esa persona. ¿Sí? ¿Qué más falta? Y pues de mi parte es todo. Pues muchas gracias, colegas. Agradecemos, Marlon, esta conferencia. Vamos a proceder a las preguntas. Si tienen alguna pregunta que hacer, la pueden poner en el chat y yo la voy a leer. La psicóloga Elizabeth nos pregunta, ¿cómo se maneja la pregunta que realizan los usuarios? ¿Cuánto tiempo voy a estar en duelo? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Pues va a depender del caso, obviamente, pero es importante no tener, no darle expectativas falsas al paciente, ¿verdad? Lo que sí es tener siempre desde la primera sesión, dejarles bien en claro que necesitamos compromiso de su parte y que no va a pasar solo el proceso, lo va a pasar acompañado, pero lo que sea necesario que dure, ¿no? Pero sí trabajar activamente con él, ¿no? Pero mucho tiene que ver de cuánto dure el compromiso que tenga el paciente. Y gran parte de esa responsabilidad es de nosotros, que podamos enganchar. Y por eso lo del, ¿cómo le llaman? Lo de la teoría polivagal, el que podamos hacer esa conexión con el paciente desde la primera consulta. Eso es importante, es básico, es fundamental, ¿sí? Pero va a depender la pérdida y el trabajo que haga también el paciente y lo que nosotros también podamos darle herramientas, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Creo que ha quedado muy claro. Desde Teresa Guadalupe lo manda a felicitar y Patti Valdés también lo manda a felicitar. Muchas gracias, colegas. Marlon, si gusta ponernos la presentación de su constancia. Ok, sí la puse, a ver. ¿Se ven? ¿Sí se ven? Todavía no. A ver. ¿Se ven? Todavía no. No.
¿Ahí se ve? ¿Se ve la presentación? Listo. Dice ahí, este es mi contacto. Me pueden buscar como SIC Marlon Flores en Instagram y ahí está, ahí todo lo que es de la unidad de duelo, donde estoy y lo que, ahí la tengo yo, me pueden buscar así en Instagram, es donde estoy, ahí con la palomita y con gusto, ahí creo que vi una persona ahí, me pueden buscar SIC Marlon Flores, con gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marlon, y un saludo a todos los amigos que tenemos por allá en la unidad de duelo. Nuestro reconocimiento por todo lo que nos han compartido. Gracias. 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 Procedo a leer la constancia. Colegio de Profesionales de la Psicología en Sonora AC, por una integración profesional humana científica, fundado en 1980, otorga la presente constancia a Marlon Arturo Flores Vargas por su participación como expositor en la conferencia en modalidad distancia, técnica para favorecer la significación en el duelo, impartida el día 15 de octubre del 2025. Doctora Santa Magdalena Mercado Ibarra, presidente del Consejo Directivo, Ciudad Obregón, Sonora, octubre 2025. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlon. También puse, bueno, igual darle crédito a mi lugar. Ahí está también la de la unidad de duelo, pero que también la mandaron, pero igual, de igual manera, ¿no? Muchas gracias, se lo agradezco. Le agradecemos. Le damos las gracias a nombre del Colegio de Profesionales de la Psicología en Sonora por su asistencia y participación. Nos vemos en la próxima conferencia.